Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Estudios de Neutralidad. Hoy me acompaña el comodoro Stephen Jeremy, un oficial retirado de la Marina Británica. Queremos hablar sobre la situación general en la política internacional. Así que Steve, bienvenido. Es un grandísimo placer estar aquí, Pascal. Sigo mucho tu trabajo y me gusta especialmente el título, Estudios sobre la neutralidad, porque deberíamos hablar mucho más sobre la neutralidad y mucho menos sobre la guerra. La gente suele pensar que la neutralidad significa no hacer nada, pero es justo lo contrario. Significa hacer mucho e intentar, al final del día, no acabar en una guerra, que creo que debería ser el trabajo de todo militar. Y tú, como exoficial de la Marina, has comandado barcos y como comodoro has comandado varios. ¿Cuál es tu análisis de lo que está ocurriendo ahora mismo? En mi opinión, todo se está desmoronando por todas partes. Me siento como un terrón de azúcar disolviéndose en el agua, porque hay demasiados problemas al mismo tiempo. Venezuela, Irán, las sanciones de la OLE, las sanciones británicas, el genocidio en Palestina y muchos otros. ¿Cómo logras darle sentido a todo esto? He estado más o menos viéndolo venir y más o menos esperando que las cosas fueran por este camino desde hace unos años, Pascal. Cuando dejé la Marina en 2010, había casi terminado un libro que llamé Estrategia para la Acción. No está disponible en este momento porque está descatalogado, aunque espero sacar una segunda edición. Lo que intentaba hacer en el libro era abordar un problema que había notado, que Occidente parece terriblemente malo a la hora de hacer estrategia. En aquel momento, estábamos teniendo dificultades en Afganistán e Irak, y desde entonces hemos tenido Libia, Siria, y ahora la guerra entre Rusia y Ucrania, y finalmente Venezuela. Me parece que hay muy pocas pruebas de un pensamiento estratégico real en cualquiera de esos casos. Sin embargo, lo que no había visto eran otras cosas. Tuve suerte porque la Marina me envió durante un año a Cambridge, en los años 90, donde hice un máster en Relaciones Internacionales. No estoy ni de lejos a tu nivel de erudición, pero sí tengo un muy buen conocimiento de economía, economía internacional, derecho internacional y teoría de las relaciones internacionales. Supongo que me inclino bastante hacia el realismo, aunque quizá no de una forma tan definida como John Mearsheimer, a pesar de que soy un gran admirador de su trabajo. Creo que hay tres cosas que están ocurriendo en el mundo, y llevo pensando en ello desde aproximadamente 2015, cuando empecé a ver, en mi segunda carrera en el sector energético, una estrecha relación entre la energía, la geopolítica y todos estos otros factores. Así que creo que lo primero es que estamos viendo un cambio de un mundo unipolar, no hacia un mundo multipolar, sino más bien hacia uno tripolar. Me parece que ahora tenemos tres grandes potencias en funcionamiento. La primera es, obviamente, Estados Unidos, la segunda es China y la tercera es Rusia. Lo interesante de esas tres potencias es que dos de ellas operan con modelos industrial económicos diferentes al de Estados Unidos. Soy un gran admirador del trabajo de Michael Hudson. No sé si lo conoces, estoy seguro de que sí. Pero él habla de la diferencia entre el capitalismo industrial y el capitalismo financiero. Creo que en Occidente hemos pasado al modelo de capitalismo financiero, mientras que los chinos y los rusos siguen muy centrados en el modelo de capitalismo industrial. Leí un artículo hace unos 6 meses, Pascal, en el que hablaba del equilibrio de poder. En realidad, lo hacía en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. En ese artículo sobre el equilibrio de poder, sugerí, y creo que esto supone un pequeño avance respecto al trabajo de John Mearsheimer, que es cuestiones críticas en el poder militar en dos. La primera problema es capacidad industrial. Y el segundo fue la energía, y sigo manteniendo ese análisis. Lo que estamos empezando a ver, creo, a un nivel más alto, es que Rusia tiene una capacidad industrial muy fuerte, al igual que China.
Y sabemos que Estados Unidos querría una capacidad industrial más sólida porque está intentando reindustrializarse. Así que creo que el equilibrio de poder entre estos tres ejes es importante. Esa es la primera parte. Pero creo que hay otras dos cosas en juego, quizá más sutiles. La primera es que la economía global no me parece estar en buen estado. Y creo que hay muchos indicadores. Sabemos que las naciones occidentales están muy endeudadas, especialmente Estados Unidos. Hay problemas en marcha dentro del sector del eurodólar. Estoy invertido en oro y plata, y me sorprende la rapidez con la que se está moviendo. Eso podría ser bueno para mí, porque tengo inversiones ahí, pero para mí es como el canario en la mina. Así que creo que lo que estamos viendo son problemas económicos realmente interesantes. Y probablemente veremos, si las cosas van como creo que irán, que no me sorprendería en absoluto que hubiera otra gran crisis financiera este año, o quizá el próximo. Y podría tener un impacto mayor que la de 2007-2008. Si eso sucede, no me sorprendería en absoluto, por razones que explicaré, que nos llevara a una recesión profunda, posiblemente incluso a una depresión. Así es como he estado pensando en ello. Presenté estas ideas por primera vez en una conferencia en Oxford alrededor de 2015. Pero la tercera cuestión que está ocurriendo, y creo que esto es fundamental, es que estamos en el periodo del pico del petróleo. El pico del petróleo es el punto en el que las reservas de energía, los suministros de hidrocarburos, alcanzan su máximo y luego comienzan a disminuir. Proviene del pensamiento de Marion King Hubbard, que fue el gran geólogo del petróleo, que predijo, en 1956 creo, que las reservas de petróleo estadounidenses alcanzarían su punto máximo en 1971, y así fue. Posteriormente hubo un repunte del petróleo de esquisto, aunque no durará mucho. También predijo que las reservas mundiales de petróleo alcanzarían su máximo alrededor de 2010. La mejor evidencia que he visto sugiere que esto ocurrió alrededor de 2017. Mi referencia en este tema es un tipo llamado Art Berman, que es un geólogo del petróleo que trabaja en Estados Unidos. Es brillante. Y él también, creo, lo entiende. La razón por la que la energía y la economía son importantes es que existe una correlación matemática entre el uso de la energía y el crecimiento económico. Y la correlación es casi de 1 a 1. Así que se deduce que si realmente hemos alcanzado el pico del petróleo y los suministros de energía empiezan a disminuir, y creo que eso ocurrirá hacia 2030, entonces, en ese momento, simplemente no podremos hacer crecer las economías. De todos modos, no es una idea especialmente buena, pero no podremos hacerlas crecer. Así que creo que estamos empezando a pasar de un mundo de prosperidad creciente y suministros de energía en aumento a uno de prosperidad decreciente y suministros de energía en descenso. Y creo que eso explica gran parte de la conflictividad que se está produciendo en todo el mundo. Es algo bastante sutil y subyacente, pero el modelo parece funciona. Oye, una breve pausa porque me han baneado recientemente de YouTube. Y aunque he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascaliotaz.substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora volvamos al video. Al mismo tiempo, vemos como muchas de las acciones políticas que se están tomando, especialmente en Europa, e incluyo, por supuesto, a Gran Bretaña como parte del continente europeo, son tan perjudiciales. Son tan perjudiciales para ellos mismos, muchas de estas decisiones. Y quizá me gustaría aprovechar un poco tu experiencia como capitán de barco y comodoro. Quiero decir, si estás en un barco, no puedes girarlo de inmediato. No puedes simplemente poner la marcha atrás y aparcar como te dé la gana, ¿verdad? Necesitas hacer un poco de planificación para llegar realmente a donde quieres estar.
Quiero decir, ¿cómo es posible que veamos cosas como los alemanes disparándose en ambos pies con el Nord Stream 2, con su dependencia energética de Estados Unidos, y también el Reino Unido, que parece estar unido por la cadera a Estados Unidos, incluso cuando eso le duele muchísimo? Lo hemos visto, cómo Keir Starmer fue humillado en el despacho Oval por Donald Trump, y él simplemente se quedó allí, encogió los hombros y se lo tomó a risa. ¿Cómo te explicas eso a ti mismo? Y como capitán, ¿cómo piensas en dirigir a grandes grupos de personas? Creo que a lo que te refieres es a una crisis de liderazgo en Occidente, y creo que eso se extiende a casi todos los países occidentales, con una o dos excepciones. Uno de los problemas es, he estado intentando reflexionar sobre esto, como tú, sin duda, durante años, y creo que en realidad hemos llegado a una etapa en la que lo que veo es evidencia de lo que solo puedo describir como pensamiento sectario en el mundo occidental. Ese pensamiento sectario se basa en parte en la arrogancia, porque seguimos creyendo que Occidente son los buenos y que tenemos éxito por haber ganado la Guerra Fría. Eso, por supuesto, es una cuestión abierta. La otra cosa que creo que se ve es la cultura del maquillaje político. Esa idea de que todo tiene que ser manipulado para poder ganar una elección concreta. Pero el problema es que el maquillaje político conduce al engaño, porque la información que se ofrece al público es, en el mejor de los casos, parcial. Sin duda habrá casos en los que los líderes occidentales mientan a sus poblaciones. Me gustaría pensar que son una minoría. Pero sí creo que hay muchas ocasiones en las que el público es engañado. Y lo es, porque solo se le ofrece una visión parcial del conjunto, ya que no conviene políticamente a los líderes mostrarlo todo. Creo que podemos verlo en la guerra entre Rusia y Ucrania. Es evidente para personas como yo, para ti y para otros, que la guerra entre Rusia y Ucrania no se puede ganar. Y sin embargo, los líderes europeos siguen adelante. Es un poco como tener a los líderes europeos en el Titanic, continuando a dirigirlo directamente hacia el iceberg de la capacidad militar e industrial de Rusia, haciendo los agujeros aún más grandes. Creo que todo va a desmoronarse. El problema, sin embargo, es que cuando hablo con las élites, al menos en mi país, diría que alrededor del 90% de ellas realmente lo creen. Así que es una lucha considerable, porque ellos lo creen, y los medios de comunicación dominantes también lo creen, y todo lo que recibe el público es esa misma narrativa. Dije algo así como: ¿qué pasa con tu círculo de amigos y colegas de la Marina, la gente que conoces? Ellos también lo creen en ese círculo. Estamos hablando de alrededor del 90%. Diría que de los antiguos altos oficiales navales que conozco, alrededor del 90% creen que Putin es un tirano malvado y ambicioso que intenta apoderarse de Europa. No hay ninguna prueba de eso en absoluto. Ninguna. No hay nada que esté vendiendo. La única amenaza, por lo que puedo ver, para la OTAN proviene de Estados Unidos, no de Rusia. Pero sí, me temo que así es. Y me viene a la mente la obra de Schopenhauer, quien dijo que la verdad pasa por 3 etapas. Primero, se la ridiculiza. Segundo, se la combate con violencia. Y tercero, se la acepta como algo evidente. Y creo que, en cuestiones como la guerra entre Rusia y Ucrania, o la energía en este momento, los europeos han superado la etapa del ridículo respecto a la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora están en la fase de oponerse con vehemencia a lo que es una verdad evidente. Mientras tanto, creo que los estadounidenses han dicho tácitamente: de acuerdo, hemos perdido esta guerra. Los líderes europeos parecen incapaces de afrontar eso, pero creo que lo mismo ocurre en otros ámbitos, incluida la energía. En el ámbito energético hay mucho pensamiento equivocado. Este es mi trabajo. Llevo haciéndolo los últimos 15 años. Soy un poco friki de la energía, pero existe una comprensión muy deficiente, incluso dentro de algunos sectores energéticos, de la situación energética mundial y de lo importante que es para todas las sociedades, según Pascal Lotaz.
This is one of the things. I mean, Russia. Esta es una de esas cosas. Quiero decir, Rusia, no sé, como, ya sabes, gran parte del debate, gran parte del discurso que leemos en los medios de comunicación tradicionales trata sobre cortar los recursos financieros de Putin para financiar su guerra. Los recursos financieros. Y yo pienso, oh, pero, ya sabes, tienen el petróleo que necesitan para hacer funcionar la economía. Tienen la mano de obra que necesitan y también la mano de obra femenina. Unas 140 millones de personas en total. Tienen los recursos naturales para crear todas esas cosas. ¿No se les ocurre en algún momento a las personas que la economía real, los factores de producción, están todos dentro de Rusia? La cuestión del dinero es una cuestión de organización. ¿Cómo motivas a la gente para que se siente en las líneas de producción y haga el trabajo? Pero no es un problema real en ese sentido. De verdad me pregunto, ¿no se les ocurre, al menos a los militares como tú, que, oh no, tienen todo lo que necesitan para librar una guerra? El dinero no es realmente el problema. Tienes toda la razón. Hay una diferencia entre la forma de pensar en el mundo financiero y económico y la forma de pensar en el mundo industrial y físico real. Y tienes razón. Rusia es lo que se conoce como una economía autárquica, es decir, autosuficiente. Si no puede vender su energía a Europa, lo cual probablemente ya no hará, y sospecho que esos suministros energéticos están cortados para Europa para siempre, puede que me equivoque. Me gustaría pensar que me equivoco, pero en realidad tiene muchas oportunidades de venderla a China y a la India. Leí un análisis muy interesante hace unos 10 años, creo, que sugería que para principios de la década de 2030, India y China, con sus poblaciones, consumirían todo el petróleo exportable del mundo. Así que se puede plantear la pregunta, ¿y qué significa esto para Europa? Y por supuesto, la gente en Europa dirá, bueno, por eso simplemente haremos la transición hacia las energías renovables. Quiero decir, trabajo en el sector energético y es una industria de fantasía. La transición, incluso si fuera posible, y no creo que lo sea, llevaría entre 50 y 100 años. Así que la idea de que podemos hacer la transición, cuando los hidrocarburos representan actualmente el 80% del suministro energético mundial, con alrededor de un 10% procedente de la energía nuclear y otro 10% de las renovables, incluida la hidroeléctrica, es una fantasía. La idea de que se puede pasar del 80% al cero es simplemente irrealista. Si pudiéramos hacerlo, y dudo mucho que podamos, la última vez que lo calculé, a nuestro ritmo actual de progreso, haríamos la neutralidad de carbono alrededor de 2260. Sí, todos esos son buenos puntos. Pero mi problema está en un nivel aún más fundamental. Incluso si consiguieras cortar completamente a Rusia de todas las exportaciones, digamos que no pudiera exportar ni una sola gota de petróleo, lo peor que le pasaría a Rusia es que tendría demasiado petróleo. Y ya está. Porque incluso la idea de que, entonces no tienen dinero, bueno, lo siento, pero Rusia emite sus propios rublos, ¿no? Como cualquier estado soberano, excepto la UN, pero dejemos eso aparte. La capacidad de hacer la guerra no depende de las exportaciones de petróleo. Sin embargo, los europeos, y también el Reino Unido, están tan obsesionados con eso, y parecen pensar que si se puede castigar a Rusia en ese ámbito, al final la guerra se revertirá. Pero a estas alturas, quiero decir, incluso los estadounidenses, creo, entienden que no se trata de eso. Creo que los estadounidenses tienen esto controlado. Se puede ver en la estrategia de seguridad nacional. Está claro que intentan restablecer una relación con Rusia. Va a ser un proceso muy caótico, pero sospecho que al final lo conseguirán. Pero no, tienes toda la razón. Militarmente, no puedes lanzar obligaciones de deuda sintética colateralizadas contra los rusos y asumir que vas a ganar la guerra. Tampoco puedes lanzarles préstamos y esperar ganar. Rusia está superando en producción a todo Occidente en proyectiles de 155 milímetros. Está desarrollando misiles hipersónicos contra los que no tenemos defensa, no nosotros en Ucrania, sino nosotros en Europa.
Uno de mis trabajos en la Marina fue comandar un destructor de defensa aérea, así que era especialista en defensa aérea. Y puedo decirte que me sorprendería que dentro de 10 años tengamos alguna capacidad real para defendernos de los misiles hipersónicos que ha producido Rusia. Así que, ya sabes, estamos en una situación en la que, por esas razones, por mucho que los europeos, con el apoyo estadounidense, intenten castigar a Rusia, lo más probable es que el efecto sea el contrario. Escribí un artículo para la Naval Review en septiembre de 2023, en septiembre de 2022, y dije que las sanciones eran sanciones boomerang. Iban a tener un impacto mucho más perjudicial en las naciones europeas que en Rusia. Y era evidente en aquel momento, Pascal. Así que resulta muy difícil entender cómo personas, líderes de élite y equipos de funcionarios, empleados públicos, oficiales militares, políticos, pueden pasar por alto cosas que a mí, a ti y a otros con voces alternativas nos parecen simplemente evidentes. La verdad está llegando. La verdad está llegando. The truth is arriving. La gran pregunta es si tenemos la capacidad de hacerlo realidad y luego trabajar con ello de manera constructiva. Quizás solo 2 puntos. Primero me pregunto, ¿por qué todo el discurso político y también el militar gira siempre en torno a la disuasión y a cómo asegurarse de que los rusos no puedan atacar, en lugar de preguntarse cómo asegurarse de que los rusos no quieran atacar? Es decir, por ejemplo, la neutralidad de Ucrania o la neutralidad en general suele ser un debate sobre cómo crear un acuerdo en el que nadie quiera venir y apropiarse de algo. Por supuesto, eso también incluye un factor de disuasión, pero ese es un aspecto. Lo otro sobre lo que me gustaría que hablaras es tu otro ámbito de especialización, la estrategia. La ausencia de estrategia en Occidente, y quizá también la estrategia de los rusos. ¿Cómo crees que están abordando esta cuestión? Pero por favor, Max Streis refretnins lag wortenissen. Creo que tu punto sobre la disuasión es realmente importante, y volveré a él al final, si me lo permites. Pero he estado pensando en la estrategia respecto a Rusia desde hace tiempo. Cuando escribí el libro, se llamaba Estrategia para la Acción. Lo hice porque éramos terriblemente malos en ello. Pero me encontré con una gran cantidad de pensamiento estratégico del pasado que se había olvidado, y me di cuenta de que en realidad podíamos mejorar mucho. Se puede hacer de una manera bastante estructurada. Soy, por así decirlo, autodidacta en estrategia. Lo que resulta tremendamente decepcionante, sin embargo, es que la enseñanza en Occidente es espantosa. Quiero decir, es obviamente espantosa. Ya estamos en la 5ª guerra intervencionista fallida, si contamos la guerra entre Rusia y Ucrania después de Afganistán, Irak, Libia y Siria. La forma en que he estado analizando la estrategia rusa, y lo hice de manera neutral, porque no había previsto la intervención de Rusia en el Donbass, es, en realidad, lo que yo llamo partir de los primeros principios. Me pareció, al empezar a reflexionar sobre ello, que existía, por así decirlo, una estrategia en 5 fases. La preparación para ello fue realmente la revolución mental, las primeras conversaciones de Minsk, que condujeron a la intervención. La primera fase, que fue la intervención en sí, de febrero a abril de 2022, la llamo presión diplomática, porque creo que lo que los rusos estaban haciendo en esa fase era buscar una solución negociada. Sabemos que empezaron a hablar casi de inmediato, creo que en el plazo de un día, para intentar que eso ocurriera. Y pensé que las 2 partes de eso eran, primero, avanzar hacia el Donbass con una fuerza que evidentemente no era lo bastante grande como para tomar Ucrania. Quiero decir, no puedo creer que fueran 190.000, de los cuales una proporción bastante grande eran voluntarios del Donbass. Así que era evidente, desde el punto de vista militar, que eso no podía bastar para tomar Ucrania. Así que nunca pensé que hubiera intención de tomar Ucrania, porque habría hecho falta una fuerza significativamente mayor, 500.000, quizá más. No puedo imaginar ni por un momento que el Estado Mayor ruso le dijera a Putin, sí,
podemos tomar toda Ucrania con 190.000 soldados. Creo que en realidad se trataba de asegurar el Donbass. Y la segunda parte consistía en ejercer presión política mediante el avance hacia Kiev. Y al hacerlo, también estaban mostrando a Occidente que cuando los rusos decían que aquello era una línea roja, lo decían en serio, no estaban faroleando. Creo que en la segunda fase empezaron a darse cuenta, tras la intervención de Biden y Johnson, de que tendrían que luchar. Y como estaban preparados para librar una guerra, no solo contra Ucrania, sino también contra la OTAN, llevaron a cabo lo que llamaríamos una retirada en contacto. Una retirada estratégica desde las zonas al este de Kiev, de vuelta a la cuenca y luego detrás de lo que se conoce como la línea Surovikin. Esa línea fue construida para ser extremadamente inexpugnable, así la describiría yo. Pero, al mismo tiempo, iniciaron una movilización militar. Y creo que en aquel momento hablaban de una movilización militar de 30 meses. Sí. Así que en la fase 3, que se desarrolló de octubre de 2022 a septiembre de 2024, estuvieron involucrados en lo que yo llamaría una defensa de desgaste. Los ucranianos, persuadidos por generales y oficiales del Estado Mayor occidentales, atacaron la línea Surovikin no una, sino 2 veces. Lo hicieron sin apoyo aéreo, sin cobertura aérea y sin los otros elementos que normalmente se necesitan para tener alguna posibilidad de romper una línea de ese nivel de impenetrabilidad, por así decirlo. Y, sorpresa, sorpresa, sufrieron bajas significativas. Así que los rusos, creo yo, en esa etapa, no buscaban asegurar territorio. Su objetivo era desnazificar y desmilitarizar Ucrania, como han estado diciendo desde que comenzó la guerra. Paradójicamente, Occidente en realidad les estaba ayudando, porque animaban a los ucranianos a lanzar tropas y equipo militar contra la línea Surovikin y a que fueran destruidos. Así que es triste decirlo, pero así es como se estaba logrando la desmilitarización. Ahora bien, creo que alrededor del 24 de septiembre, los rusos pasaron a lo que yo llamo la fase 4, que describiría como desgaste ofensivo, avanzar lentamente mientras al mismo tiempo desgastan el material y la mano de obra de las Fuerzas Armadas ucranianas. Creo que querían asegurar el Donbass y luego los 4 territorios orientales. Pero la idea de que avanzaban lentamente por una mala dirección del Estado Mayor ruso es una fantasía. Se están moviendo lentamente porque eso se ajustaba a su estrategia y era lo que querían lograr. Así que, cuando oigas a la gente decir que solo estaban consiguiendo avances territoriales muy pequeños, no importaba. Lo que realmente querían era desgastar a las Fuerzas Armadas ucranianas. Creo que eso nos lleva a donde estamos ahora. La fase final, que creo que estamos terminando, es lo que yo llamo explotación estratégica. Creo que ahora pasarán de la desmilitarización, no por completo, porque siguen debilitando a las fuerzas ucranianas, a establecer lo que consideran necesario territorialmente para satisfacer las necesidades de seguridad de Rusia. Y creo que hay un lado minimalista en eso. El lado minimalista serían los 4 oblasts orientales. Pero el bando maximalista, y creo que es el camino que seguirán, es Novorossiya, es decir, la Nueva Rusia, que incluye Odessa y esos oblasts justo al oeste y al este del río Dnieper. Creo que eso los conectará con Transnistria. También asegurará Odessa, lo que a su vez significa que no habrá vías para que Ucrania los ataque por mar. Eso satisfará sus necesidades de seguridad. Mi fuerte intuición es que Putin ha dicho, seguiremos adelante con esto. Le ha dicho a su Estado Mayor, seguiremos adelante con esto. Si surge una iniciativa diplomática que nos convenga, el plan B, entonces bien, y podremos considerarla en su momento. Pero hasta que oigáis algo más de mí, seguid adelante con esto, y veremos dónde estamos cuando hayamos asegurado otra región. Y creo que aquí es realmente importante señalar
que primero Vladimir Putin lo dijo claramente, lo dijo abiertamente en televisión, diciendo algo así como, mirad, preferimos una solución militar, pero si podemos obtener el mismo resultado por la vía diplomática, entonces no cerraremos esa posibilidad. Por eso siguen hablando y manteniendo la diplomacia con los estadounidenses. Por otro lado, en Rusia y en Bruselas, es decir, en la sede de la OTAN, estoy bastante seguro de que ambos están de acuerdo en que esto es una guerra por poderes, ¿verdad? Y ambos están más o menos conformes con librarla en Ucrania, porque no es solo el ejército ucraniano el que está siendo debilitado. Quiero decir, Rusia también ha estado degradando el equipo de la OTAN, ¿no? En gran medida, ha desarmado, no por completo, pero sí en parte, a la OTAN. La parte ofensiva, directa, de trincheras militares, ha sido desactivada en gran medida. Así que, hablando militarmente, esto fue algo conseguido. Y creo firmemente que Vladimir Putin y el liderazgo ruso en general piensan en términos de procesos, no tanto en términos de políticas. Y esos procesos son de nuevo similares a la forma en que se mueven los barcos, ¿verdad? Intentas averiguar qué necesitas hacer ahora para que la cosa avance en una u otra dirección. Y tratas de tener en cuenta no solo de qué es capaz tu propio barco, sino también cómo se mueve el mar para poder determinar cómo maniobrar. Y en este sentido, me parece que al menos los rusos han decidido intentar mover la nave de una manera que asegure a Rusia frente al continente europeo. Lo que no tengo claro es la postura de los europeos y de la OTAN. Si su estrategia ahora es aceptar eso y dejar que llegue a su fin, o si realmente quieren escalarlo al nivel europeo y decir, no, vamos a prepararnos para una guerra europea total contra Rusia. ¿Qué ves tú ahí? Porque en Alemania vemos que se está produciendo una militarización. Lo oímos en el Reino Unido y escuchamos el ruido de sables, ¿verdad? Pero ¿es real o es solo para aparentar? Y quizá todo esto se detenga en algún momento. Sospecho que se detendrá por completo. Y sospecho que se detendrá por completo, por razones que la gente no percibe al principio, principalmente porque no podremos permitírnoslo. Con las naciones occidentales fuertemente endeudadas, quizá con la posible excepción de Alemania, aunque probablemente no dure mucho, todos los países del G7 tienen ratios de deuda sobre PIB superiores al 100%. Creo que Estados Unidos se dirige hacia el 125%, quizá incluso más en algunos casos. Así que la pregunta es, ¿de dónde sale el dinero? Y por supuesto, el único lugar de donde puede salir es de los contribuyentes. Ahora bien, a medida que esto se haga evidente, tengo una opinión un poco diferente sobre esto. Perdón, pero tengo que señalar que, en última instancia, el dinero proviene del Banco Central. De nuevo, no creo que el dinero o la deuda sea un factor tan limitante. Al fin y al cabo, la deuda de alguien es el activo de otra persona. Así que ya sabes, siempre se puede sacar dinero de eso. Pero los europeos no tienen la infraestructura, ¿verdad? No tienen lo necesario para hacer esas cosas. es un punto justo. Creo que lo que ciertamente no tienen es la capacidad industrial para igualar a la de Rusia. Y debería quedar claro para todos que si esta guerra no pudo ganarse con Estados Unidos implicado, con Estados Unidos a bordo, entonces desde luego no puede ganarse solo con los europeos. Así que, cuando oigo a la gente hablar de estar preparados para luchar contra Rusia en 2030 y de realizar sus inversiones para 2030, bueno, todas las economías están pasando por dificultades. Lo que ya estamos viendo es que Alemania está en recesión. Creo que Reino Unido y Francia están al borde de la recesión, si no lo están ya, con un crecimiento muy débil. Creo que un 0,1% es ínfimo. Pero pienso que la capacidad industrial es fundamental. La otra cuestión fundamental, y de nuevo lo diría, ¿verdad?, siendo una persona del sector energético, es de dónde procede la energía.
Así que esto no tiene nada que ver con las finanzas, como dices. En el artículo que escribí sobre la batalla y el poder, dije que no solo se necesita capacidad industrial, sino también energía, porque las fábricas no funcionan muy bien si no hay electricidad ni nada que las alimente. En este momento, los europeos son importadores netos de hidrocarburos, alrededor de 12 millones de barriles al día, creo. Es una cifra de ese orden, una cifra muy alta, y con la única excepción de Noruega, todos son importadores netos. Ahora bien, el problema que va a surgir, sospecho, es que al cortar la oportunidad de los hidrocarburos procedentes de Rusia, ¿de dónde va a venir esa energía? Tienen energía cara de Estados Unidos y energía cara, aunque un poco menos, de Qatar, y poco más. And may I tell you a secret? Puedo contarte un secreto. Ese gas natural licuado tan caro de Estados Unidos, no estoy seguro de que siga llegando. Si realmente quieren Groenlandia y los europeos no dicen que sí, no estoy seguro. Quiero decir, ¿podría ser que Donald Trump utilice el gas natural licuado como arma? Solo un pequeño secreto. No queremos arruinar la fiesta de los europeos, ¿verdad? Quiero decir, esa energía también proviene en su mayor parte, tendría que comprobar las proporciones, pero una gran parte procede del sector del esquisto, porque eso es lo que produce el esquisto, energía. Y el esquisto es un recurso a muy corto plazo. La gente no se da cuenta, pero un yacimiento de esquisto alcanza su producción máxima en unos 6 meses. En aproximadamente 24 meses, cae alrededor del 10%. Y se agota a los 30 meses. Con una excepción, la mayoría de los yacimientos de esquisto, el de Bakken, creo, o quizá el de Eagle Ford, son los que siguen produciendo, pero muchos de ellos están en declive. Así que el esquisto no es un recurso con un rendimiento energético sobre la inversión energética muy bajo, y es algo a corto plazo. Creo que esa es una de las razones por las que Estados Unidos está realmente en Venezuela. Pero no, tienes razón. Si Europa no tiene la energía para poner en marcha sus fábricas, incluso si pudiera permitirse reactivarlas, entonces las posibilidades de que esté preparada para enfrentarse a Rusia, incluso para 2030 diría yo, son extremadamente escasas. Rusia lleva probablemente una ventaja de 2, 3, quizá 4 años. Además, es una sociedad industrializada, no una financiarizada. Por esas razones, me sorprendería mucho que pudiéramos alcanzar a Rusia, incluso si destináramos, digamos, un 10% de nuestro PIB a la industrialización militar. Y por supuesto, la ironía es que Rusia no quiere conquistar Europa. Así que esto sería librar una guerra ofensiva contra Rusia. ¿Y con qué propósito? Quiero decir, la ironía es que la gente me dice, Putin obviamente quiere apoderarse de Europa. Mi respuesta es, ¿por qué querría apoderarse de Europa? ¿Qué hay en Europa que él pudiera desear? Tiene una sociedad autárquica, toda la energía que necesita, una sociedad industrializada. ¿Qué posible motivo tendría para querer Europa? Es bien sabido, según los análisis históricos, que a los rusos en realidad no les entusiasmaba demasiado ser los líderes de la URSS, y que trabajar con algunos países de Europa del Este fue bastante conflictivo. No se me ocurre ninguna razón por la que los rusos quisieran apoderarse de Europa, y no hay ninguna evidencia en nada de lo que Putin haya dicho que indique eso. De hecho, todo lo que han dicho apunta a lo contrario. Así que me temo que esto es una fantasía occidental. Todo este discurso me recuerda, ya sabes, que al final del día no es más que narcisismo. Es como, somos el jardín, y el propio señor Borrell lo dijo, ¿no? De una forma muy racista. Somos el jardín, y todo el mundo quiere entrar en el jardín, o incluso quedarse con el jardín para sí mismo. Es como, chicos, ¿alguna vez habéis mirado a vuestro alrededor? ¿Cómo son vuestras ciudades? ¿Habéis mirado alguna vez cómo es vuestra economía? Sí, quiero decir, totalmente desconectado de la realidad. Por eso, este discurso sobre Rusia tiene tan poco sentido en nuestro ámbito, ¿no? Tendría mucho más sentido decir algo como, oye,
¿Cómo podemos sentarnos y construir esa estructura de seguridad cooperativa desde Portugal hasta Vladivostok para asegurarnos de que todos podamos prosperar y que Ucrania sea un puente en lugar de un muro? Quiero decir, eso tendría mucho más sentido, pero eso no aparece en ningún rincón del discurso público, del discurso dominante. Creo que es una de esas cosas en las que preguntaste por la estrategia de Europa. No creo que Europa tenga una estrategia. Soy escritor sobre estrategia y he estado reflexionando seriamente sobre ello durante los últimos 20 años. No veo ningún indicio de una estrategia en Europa, aparte de insistir y esperar. Así que ya sabes, eso es desastroso, francamente, porque nos impide pensar con claridad al respecto. Estamos en este pensamiento de culto, lo que significa que cualquiera como Hack Borde, por ejemplo, que se atreva a producir un trabajo muy bien documentado, he leído sus libros, están excepcionalmente bien documentados y son muy sólidos analíticamente, en mi opinión. Pero como está diciendo algo con lo que nuestros políticos no están de acuerdo, lo silencian. Esto es muy malo para Europa, porque en realidad nos estamos perjudicando económicamente en un momento en el que deberíamos estar pensando en invertir en gastos de capital, cosas que benefician a la sociedad, en lugar de intentar luchar para ganar una guerra imposible de ganar, o prepararnos para una guerra aún mayor e igualmente imposible de ganar en el continente europeo. Tienes razón. En cuanto al debate sobre la disuasión, llevo un tiempo diciendo que la OTAN no deja de hablar de disuasión, pero lo que en realidad ha estado haciendo en la práctica es disuasión por confrontación. Así que no es disuasión, es confrontación. Y han estado en una situación de confrontación con Rusia, en la que avanzaron hasta las fronteras. Resultó ser un farol. No creo que nos diéramos cuenta de que era un farol. Escribí un artículo, creo que fue para Responsible Statecraft, hace unos 9 meses, en el que decía que la OTAN era algo así como un tigre de papel, y que si la OTAN, incluso con Estados Unidos a bordo, entrara en guerra con Rusia, perderíamos. Estoy absolutamente seguro de que perderíamos, por varias razones. Pero de nuevo, la OTAN es una de esas instituciones, un poco como un organismo supranacional, como la Unión Europea, en la que uno de los principales motores pasa a ser la propia autoconservación de la institución. Sí. Me temo que en realidad las principales víctimas de la guerra fueron la OTAN y la Unión Europea como instituciones independientes. No me sorprendió absoluto que hace 5 años ambas hayan desaparecido. Sí, creo que eso es muy probable. Me gustaría comentarte una teoría o un enfoque que tiene una joven investigadora que ha estado un par de veces en mi canal, Nell Bonilla. Creo que es una analista fantástica y está intentando encajar las piezas. En uno de sus últimos artículos o enfoques, habla de lo que ella llama la securitocracia. Su argumento es que, bueno, parece caótico, parece desarticulado y da la impresión de un mal liderazgo. Pero en realidad, lo que estamos viendo es un cambio en la forma en que se gobiernan nuestros estados, alejándose de la política, alejándose de los propios políticos, porque se han convertido simplemente en figuras ejecutoras que llevan a cabo lo que ya ha sido establecido por la securitocracia. Las personas que trabajan en los think tanks, en los organismos administrativos y así sucesivamente, que piensan el mundo y la política únicamente en términos de seguridad, y luego subsumen todo esas bemärkningar de seguridad. Así que todo es una guerra, todo necesita ser defendido, todo debe abordarse como una guerra cognitiva, una guerra humana, y por tanto cada aspecto de la vida debe integrarse de algún modo en un plan militar, en una estructura defensiva y también en los recursos. No el 1% del PIB ni el 2%, sino el 5% debe destinarse a eso,
y distribuirse en infraestructuras que supuestamente deben ayudarnos a sentirnos seguros, sin definir nunca cuál es el punto final de la seguridad. ¿Cuándo estamos seguros? Solo se definen enemigos, contra los cuales debe entonces producirse la seguridad. ¿Hasta qué punto ves esa influencia, sabes, de los securócratas que intentan argumentar en todo momento que necesitamos aumentar la seguridad en todos los niveles? At any point in time that we need to increase security in all levels. Yeah, I do see a bit of it. I certainly see a bit of it in the press, and I suppose in a way it's a bit like. Sí, veo un poco de eso. Sin duda lo veo en la prensa. Y supongo que en cierto modo es un poco como la advertencia de Eisenhower sobre el complejo militar industrial. Así que creo que hay algo de eso en ello. Creo que en realidad tiene un defecto fundamental, que es el argumento de las armas y la mantequilla. Si las sociedades van a invertir mucho en seguridad, pero eso termina dañando sus economías o haciéndolas menos prósperas, entonces es contraproducente. Es evidente que si dedicas todo tu tiempo y dinero a las armas propiamente dichas, en lugar de a lo esencial, como la alimentación, la energía y demás, acabarás con una sociedad menos segura. Y de hecho, se necesitará una democracia segura precisamente a causa del colapso del orden en esa sociedad. Quiero decir, ya estamos viendo muchas tensiones y conflictos en toda Europa, con disturbios en algunos lugares. Así que ya sabes, me preocupa. Pero creo que es un punto muy interesante. No me había encontrado con ese planteamiento, pero me aseguraré de leer más al respecto. Creo que la cuestión interesante ahí es hasta qué punto hay un elemento financiero puramente capitalista, es decir, la influencia del complejo militar industrial en la política, en gran medida por motivos de interés de los accionistas. Y no me sorprendería en absoluto que eso formara parte del asunto. Estaba escuchando el programa Sunday Politics de la BBC y había un director ejecutivo de una gran empresa de defensa que, una vez más, defendía una mayor inversión en seguridad. Por supuesto que lo haría, puramente por interés de los accionistas. Creo que el peligro aquí es que necesitamos pensar en esto de una manera mucho más equilibrada, porque hay otra forma de hacer seguridad, hablando realmente con la gente. Así que, si me preguntas con qué sustituiría a la OTAN, la reemplazaría de inmediato por una organización que no es perfecta, pero sí la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Y la pista de cómo funciona está en la palabra cooperación. Creo que una de las mejores formas de garantizar nuestra seguridad en Europa es empezar a hablar con los rusos. La gente suele quedarse perpleja ante esto, pero me parece absolutamente incompetente desde el punto de vista diplomático que los europeos no estén hablando con Rusia. Durante años y años se mantuvieron conversaciones difíciles entre ambos bandos de las guerras. Quiero decir, Vietnam fue un ejemplo. Los problemas que tuvimos en Irlanda del Norte fueron otro. Hablamos con el IRA de maneras muy sutiles durante todo aquel conflicto. Pero si no hablamos con Rusia y tratamos de entender la situación desde su perspectiva, es probable que nos empujemos a una especie de frenesí de securitocracia, invirtiendo cada vez más en defensa y cada vez menos en las necesidades fundamentales de una sociedad próspera. Se trata de la educación, de la alimentación, de la energía y de la salud, y las necesidades bajas normales de la sociedad occidental funcional. Esta es una de las razones por las que sospecho que la guerra no ocurrirá. Porque al ritmo que vamos, si seguimos por este camino, Pascal, acabaremos causándonos un daño económico considerable. Ya lo hemos hecho, pero con la dirección que estamos tomando, en realidad estamos redoblando el perjuicio mediante un pensamiento estratégico realmente deficiente sobre la guerra, el contexto más amplio en el que se desarrolla y sus consecuencias. Y estas consecuencias son previsibles. Sé que son previsibles porque yo las he previsto. Tú las has previsto. Otras personas las han previsto. El problema es que las élites occidentales parecen incapaces de verlas en este momento.
And that's why channels like this, which allow people Y por eso canales como este, que ofrecen a la gente la oportunidad de pensar de forma alternativa, son tan importantes. Eres tú, es Doug McGregor, es Daniel Davis, es Glenn Deason. Todos estos tipos de canales son importantes porque ahora mismo nos cuesta muchísimo conseguir un pensamiento sensato en los medios de comunicación tradicionales. Antes teníamos una prensa realmente buena en este país, pero me resulta decepcionante. Me he quejado un par de veces a la BBC y casi habría sido mejor no hacerlo. Es un poco como estar en un mundo de Alicia en el País de las Maravillas. De hecho, empiezo a preguntarme si debería volver a leer Alicia en el País de las Maravillas. Simplemente no entiendo qué está pasando con las élites. Quiero decir, esta es parte de la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que en los estados democráticos liberales terminemos con unos medios de comunicación dominantes completamente capturados y controlados por las élites? Quiero decir, hay explicaciones. Tenemos a Chomsky y a Herman. Tenemos muchos debates. He tenido debates en este canal. Creo que todos podemos entender los mecanismos que conducen a esto. Pero la confluencia de todo ello, cuando se combina con una guerra externa y una represión interna, como la forma en que el Reino Unido trata ahora la disidencia sobre Gaza y Palestina, sobre el genocidio, es draconiana, ¿verdad? La protesta en sí está siendo criminalizada y así sucesivamente. Hay tantos aspectos en todo esto, pero todos apuntan en la misma dirección. Más de lo mismo. Una reafirmación del sistema, insistiendo en este camino, incluso en un momento en que el mayor socio, Estados Unidos, es básicamente la única amenaza real para el territorio europeo o de la OTAN. Lo cual es bastante notable, en realidad, si lo piensas. Y en cierto sentido, no me alegraría si Donald Trump lo hiciera, pero se lo tendría merecido, ¿no? Es como si tu mayor aliado te quita una gran parte del territorio de la UNOA, quizás sea la llamada de atención necesaria para deshacerse de algunas de estas ideas básicas de este culto, de esta mentalidad sectaria. Me introdujo a la idea del pensamiento sectario un tipo llamado Livesay. He olvidado su nombre de pila, en realidad, pero escribe sobre el posmodernismo. Una de las cosas de las que estamos sufriendo, creo, en las sociedades occidentales, se reduce a dos dinámicas. Primero, la gente lo llama woke, pero es mejor entenderlo como posmodernismo, porque eso explica mucho mejor lo que está ocurriendo. La otra es lo que yo llamaría el tipo de economistas de la escuela de Chicago. Así que tenemos a personas, tanto de la izquierda como de la derecha, dañando nuestras sociedades, curiosamente. Creo que fue Eisenhower quien dijo que lo más importante para una democracia que funcione es una población bien informada. Y desde luego no la tenemos en este momento. Y en gran medida, creo que se debe a una cultura de manipulación y a la forma en que los partidos políticos y quienes están en el poder intentan influir en la prensa. Pero también se debe, creo, a los propios medios, que quieren tener acceso y son conscientes de que si se muestran demasiado abiertamente contrarios al gobierno, ese acceso podría cerrarse. En parte es eso, pero también porque ellos mismos están atrapados por la manipulación. Es muy interesante que, en las sectas, una de las cosas que se observa es que, cuando los hechos y las cifras destruyen el argumento de la secta, simplemente vuelven a racionalizar para explicar esos hechos y cifras de una manera que encaje con los sentimientos de la secta. Y eso lo vemos una y otra vez, me temo. Pero saldremos adelante. Creo que saldremos adelante a medida que llegue la verdad. Y creo que la primera gran verdad será la derrota de Ucrania en la guerra entre Rusia y Ucrania. Sospecho que eso habrá ocurrido para finales del próximo año. Dudo que sea antes de eso. Podría prolongarse hasta 2027. Pero será en ese momento, creo, cuando muchas poblaciones occidentales mirarán a sus políticos y a sus élites y dirán, ¿cómo pudisteis equivocaros tanto? Y la respuesta es realmente sencilla. Hay un muy buen general francés llamado André Beaufret que escribía en los años 50.
Dijo que, en la guerra, el perdedor merece perder, porque su derrota será consecuencia de un pensamiento deficiente, un pensamiento estratégico deficiente, ya sea antes o durante la guerra. Y ese es exactamente el diagnóstico que daría si mis políticos me preguntaran por qué las cosas van mal. Me temo que es así de simple. It really is that simple, I'm afraid. Quiero decir, puedes ignorar el iceberg hasta que te golpee. Aún puedes ignorarlo, pero te hundirás. Y una vez que estés en el fondo del océano, puedes decirte a ti mismo que eres un barco hermoso, pero no puedes, porque vas a estar muerto. Punto. No, you can't because you're going to be dead, period. So, Así que los estadounidenses han bajado del Titanic. Los europeos siguen a bordo y me temo que están haciendo cada vez más agujeros. Así que, I'm afraid. So, yeah, the music. Sí, y la música suena cada vez más fuerte, pero es demasiado alta para ahogar el iceberg, el raspado, porque el raspado se está volviendo realmente fuerte ahora. Bien, Stephen, para la gente que quiera encontrar tu trabajo o tus escritos, ¿dónde deberían seguirte? Or your writing, where should they follow you? I've got a couple of articles which I'll tengo un par de artículos que te enviaré para que los veas. En realidad estoy desarrollando un Substack, así que también te enviaré los enlaces. Espero lanzar el canal de YouTube a mediados de año, Pascal, así que te mantendré al tanto. Pero genial. Ha sido un placer, Pascal. Y enhorabuena por lo que haces también. Es realmente importante. do as well. It's really, really important. Well, thank you very much for that. Bueno, muchas gracias por eso y gracias por ofrecernos tu análisis. Pondré los enlaces que me envíes en la descripción de este video más abajo. Comodoro, Steve y Jeremy, muchísimas gracias por vuestro tiempo hoy. Thank you very much for your time today. Gracias, Pascal.